Vuelvo a temas que me interesan y voy incorporando otros nuevos. Hablar de urbanismo, participación y perspectiva de género no es nuevo en el contexto de este podcast. Son temas recurrentes. Quizás lo nuevo está en las sutilezas de cómo se hace este trabajo, de cómo se piensan las maneras de colaborar dentro de la organización, siguiendo y respetando sus valores. Hoy entrevisto a Dafne Saldaña Blasco, una urbanista española que trabaja en el colectivo Equal Saree. Ellas exploran las espacialidades feministas a través del urbanismo táctico. En esta entrevista hablamos de diseñar un patio de colegio, pero antes entender los valores que se quieren promover en ese patio. También hablamos de cómo se hacen partícipes los y las alumnas. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Vale, me presento. Bueno, a ver si podemos hacerlo, si no lo cambiaremos otro día. Ella también quiere hablar. Sí, también quiere hablar. Preséntense, chicas. Pues mira, somos Dafne y Vega. Yo vengo como a hacer esta entrevista como parte del equipo de Equal Saree. Nosotros somos un colectivo de mujeres arquitectas, urbanistas, mediadoras, artistas también, ¿no? Y somos expertas en género. Y bueno, nuestro pilar fundamental es que hacemos arquitectura con perspectiva feminista y también que siempre nuestros proyectos incluyen la participación de las personas pues, usuarias, ¿no? De esos territorios. ¿Y Equal Saree hace cuánto se creó? Pues empezamos a trabajar juntas desde 2010 y bueno, primero empezamos como en el marco de un proyecto universitario. Y poco a poco nos fuimos consolidando como un proyecto profesional. Y desde el 2020, ahora hace un par de años, que también hemos extendido con una nueva sede en París también. Ok, ¿y ahí tienen un grupo de arquitectas francesas? Sí, tenemos una socia, Alicia, y un equipo también que la acompañan. Y sí, y están, con la misma filosofía, ¿no? Que el proyecto de Barcelona, pero en otro territorio. Me parece que ella está de acuerdo. ¿Vos qué decís? ¿Cómo se llama tu hija? Vera. Hola, Vera. ¿Estás de acuerdo con lo que dice mamá? Che, y decime una cosa. Una de las cosas que dicen es que ustedes aplican criterios ecofeministas para hacer los proyectos. ¿Qué serían estos criterios ecofeministas? Bueno, pues también que más allá de todo lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, también ir más allá y tener en cuenta que habitamos unos entornos más que humanos, ¿no? Y que también tenemos que ser respetuosas pues, con toda esta biodiversidad, ¿no? Que también es necesaria si queremos un futuro habitable, ¿no? Bueno, ¿me contás un ejemplo en que te parece que hayan sido respetuosas con esta igualdad y con esto de la convivencia con otros seres? Pues, por ejemplo, cuando se trabajan los corredores verdes, ¿no? En las ciudades, que tienen que ver tanto con hacer una red de espacios verdes, de espacios públicos, ¿no? De espacios de relación entre personas, donde podamos pues, tener pues esos cuidados al aire libre también, pero más allá que al tener unido un territorio pues, más conectado, ¿no? de espacios pues naturales, también garantizamos una mayor biodiversidad, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se diseñan estos espacios verdes, estos corredores verdes? ¿Hay un proceso participativo detrás con la comunidad? Pues esto depende, ¿no? Yo he puesto un ejemplo muy concreto, ¿no? De lo que podría ser un ejemplo de pensarlo hacer de manera ecofeminista, pero digamos que en cualquier espacio público que podemos estar pensando, desde esta perspectiva siempre debe incluir un proceso participativo detrás. ¿Por qué? Porque lo que nosotras también defendemos es que no hay criterios universalizables y que todo depende del contexto y de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, una misma solución nos sirve en distintos lugares,
sino que hay que trabajar las necesidades específicas, ¿no? de esas comunidades. Por lo tanto, sí, siempre tiene que haber detrás este proceso de participación. Y una de las cosas que estuvieron trabajando es en un proyecto que se llamó Empatitzen, que son patios escolares. ¿Querés contarme cómo fue esa participación? ¿Qué pasó? Sí, la idea de este proyecto, lo pensamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que es una ciudad que está pegada a Barcelona, ¿no? Digamos, en el área metropolitana. Y un poco la intención de este proyecto era como una conjunción entre la igualdad, la educación y el urbanismo, ¿no? O el espacio construido. Entonces, más allá de ser una simple transformación del espacio físico de los patios, lo que se buscaba era que durante el proceso se fomentara una reflexión sobre qué usos estaban teniendo lugar en el patio y entendiendo los patios como un espacio pedagógico, un espacio más dentro de los centros educativos, pues qué valores se querían promover, ¿no? Y cómo el espacio estaba propiciándolos o no. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda muy fácil, ¿no? Dale. Por ejemplo, aquí, pero por lo que hemos visto en diferentes países, pasa un poco la misma problemática. Los patios están pensados como superficies pues, de cemento, planas, grises, con una pista deportiva. Pues aquí, por ejemplo, es para fútbol y como mucho baloncesto. Entonces son estas dos únicas actividades protagonistas que generalmente las realizan los niños y de los cursos los más mayores, digamos, y como todo el resto del alumnado pues queda relegado a la periferia y no tiene como propuestas atractivas, ¿no? Ni de actividad física, ni lúdicas, ni pedagógicas tampoco. Entonces un poco era pensar cómo transformamos o cambiamos este desequilibrio en el espacio, pero también cómo esto nos lleva a tener pues unos usos más desde la perspectiva de la coeducación. ¿De la qué? ¿De la autoeducación? La coeducación. Coeducación, ¿no? ¿Qué sería? Pues es como educar para la igualdad, digamos, en igualdad de oportunidades, pero que sea un trabajo real, ¿no? Y desde varios campos, ¿no? Tanto desde el lenguaje inclusivo, desde incluir pues referentes mujeres en todas las asignaturas. Y también, pues, nosotras añadimos que también es importante coeducar en el uso y en la apropiación de los espacios para que las niñas físicamente tengan un protagonismo igual que el de los niños. Totalmente. Pero, bueno, ¿qué hicieron concretamente? Ustedes llegan al lugar, supongo que convocadas por el colegio, ¿no? ¿Y cómo empezamos? Vale, mira, esto fue un llamado, fue una especie de concurso, ¿vale? Se hizo un llamado a todas las escuelas públicas del municipio. Entonces, bueno, habían unos criterios a cumplir, pues entre ellos, pues también criterios socioeconómicos del alumnado, pero también tenían que presentar como unas motivaciones de por qué querían participar en este proyecto. Y de todas las que se presentaron, se seleccionaron 5 escuelas. Ah, ¿ustedes seleccionaban? Entre el ayuntamiento hubo como un jurado que se seleccionaron las escuelas, ¿vale? Porque no había presupuesto para cambiar todas las del municipio. Entonces, bueno, se priorizó que fueran escuelas que además de algunos criterios socioeconómicos también hubiera una motivación para que el impacto fuera mayor del proyecto. ¿Vale? Entonces las escuelas ya tenían que presentar como lo que llamamos una comisión de seguimiento, que era un grupo formado por representantes de toda la comunidad educativa, profesorado, familias, personal no docente, los cuales iban a ser coordinadores de este proyecto y de alguna manera intermediarios entre nosotras, los servicios públicos y todo el resto de comunidad educativa, ¿no? Que llegaron a participar unas 1.500 personas en todo este proyecto. ¡Wow! O sea, sí. Uno de estos, o sea, este jurado o este grupo de seguimiento es tan grande que tiene 1.500 personas. En total, las comunidades educativas de las 5 escuelas fueron unas 1.500 personas, coordinadas por 5 comisiones de seguimiento, una por cada escuela. Ahora eran sí. Como los agentes clave, digamos, representantes de todos los agentes. Esto no era el jurado, ¿eh? El jurado eligió las escuelas. Sí. Y una vez que el jurado pues eran pues personas de los departamentos de igualdad, de educación, creo que habían como municipales, pero también de la Generalitat de Cataluña, como de toda la región.
y bueno, nosotras también estábamos, ¿no? ¿Ustedes estaban en las 5 escuelas o ustedes tenían asignada una? No, estábamos en las 5. Perfecto. Nosotras éramos el equipo técnico encargado, conjuntamente con el equipo municipal, de coordinar todo el proceso con las 5 escuelas. Y decime una cosa, ¿en estas 1.500 personas también había niños y niñas? Sí. Claro, o sea que en general cuando ustedes hacían talleres para entender mejor cómo se usaban los espacios, supongo que hicieron talleres. No, lo que hacíamos era algunos talleres con estas comisiones de seguimiento que de alguna manera trasladaban los resultados y luego hacíamos una participación autogestionada que a partir de una guía de pautas y de actividades, cada escuela lo hacía de manera interna, ¿no? Pues cada maestro o maestra con su clase hacía unas actividades, de ahí sacaban unos resultados, luego se ponían en común. No, a veces íbamos a las escuelas a hacer actividades con la asamblea de alumnado, ¿no? Entonces había 2 personas de cada clase que venían con los resultados de su aula y ahí poníamos en común y sacábamos conclusiones, ¿no? Y así hubo como 3 fases, una de diagnóstico de necesidades, la otra de definición de estrategias o de objetivos, luego ya una en la que llegamos incluso a diseñar qué elementos o cómo tenía que ser esta transformación del patio, ¿no? Llegamos bastante o sea que hicimos una co-creación realmente hasta a nivel de diseño. Y, o sea, supongo que después de cada una de estas fases hay un momento que ustedes se juntan a analizar lo que salió de cada fase. ¿Cómo es este análisis? ¿También entra esta gente a participar del periodo de análisis de lo que se recopila en los talleres, en las entrevistas? Bueno, en este caso había como un análisis intermedio que sí que hacía más en este caso estas comisiones de seguimiento. Hacían como el análisis de los diferentes actores, digamos, y sacaban unas primeras conclusiones, pero después siempre había también como un trabajo técnico, ¿no? Nosotras sobre todo ayudábamos a cómo clasificar esta información, ¿no? Porque había mucha, cómo sacar las líneas generales, cómo agruparla, ¿no? Hacíamos como este apoyo más metodológico. Perfecto. ¿Y todo este material lo documentan y queda también abierto para otros? Nosotros lo que intentábamos es que después de cada fase el material que se había producido estuviera como en formatos de grandes dimensiones y que pudiera estar visible para todas las personas que iban a la escuela, ¿no? Para las familias o así, ¿no? Y después también, al final de todo el proceso, se hicieron unos informes que se mandaron a cada escuela y luego cada escuela lo ha podido hacer público si ha querido con todas las familias, así, pero más a decisión propia. ¿Y qué terminó pasando? ¿Cómo son esos patios ahora? Pues mira, la verdad es que ha sido un proyecto, digamos, más como de arquitectura táctica, ¿no? Esto que llamamos el urbanismo táctico, porque con poco presupuesto pues hemos querido generar gran impacto, pero bueno, siempre hay que saber también ser coherentes con el presupuesto que hay, ¿no? Para al final, pues a lo mejor no son grandes propuestas muy vistosas, pero sí que están dando los resultados esperados. Bueno, no tienen que ser vistosas, pero la cuestión es que lo más importante para mí en este caso sería que no solo los niños grandes estén jugando en esos patios. Sí, pero bueno, ahora te explico, pero bueno, creo que también es importante pues eso, reivindicar que a veces hay pocos recursos y con eso pues hay que hacer un cambio, ¿no? Entonces, lo que se hizo aquí, por un lado, fue, la primera objetivo era redistribuir los espacios de manera más equilibrada. Entonces, reducir pista y transformar este espacio de pista para que pudieran pasar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo transformar estos espacios? Pues cambiar el tipo de superficies de suelo porque eran muy duras y entonces lo que se propuso fue suelos blandos y también añadir color, ¿no? Que había siempre esta queja de que el patio era muy gris. Entonces eso, pusimos como unas grandes alfombras de material blando, ¿no? Para exterior y sí que hemos visto que realmente se están utilizando pues para hacer acrobacias, ¿no? Sobre todo por parte de las niñas como actividad más física, para bailar, se hacen clases al aire libre incluso, aprovechando como estos espacios. Entonces ahí sí que ha habido un cambio. También se utilizaron pues plataformas de madera, se utilizaron siempre materiales así más orgánicos y con estas plataformas lo que conseguimos fue unir como partes del patio que estaban
a niveles distintos y que no estaban conectadas en el pasado, ¿no? Pues, por ejemplo, con muros escalables, ¿no? Desniveles lúdicos, con gradas, donde también pudieran pasar actividades más tranquilas, ¿no? Que tampoco tenían su espacio antes. O para también ocupar este espacio de pista con diferentes elementos que pudieran ser móviles, ¿no? Y espacio de pista es como el espacio abierto del medio. De la cancha, digamos. Sí. Cuando digo pista quiero decir cancha. Perfecto. Donde está pintado, por ejemplo, la cancha de fútbol, pues que este espacio pudiera ser ocupado por diferentes tipos de mobiliario, ¿no? Que fomentaran otro uso. Perfecto. Y otra cosa también muy importante que no te he comentado, se hicieron unos murales participativos en colaboración con un artista, entonces el diseño se hizo también conjuntamente con el alumnado y este artista, y tenían que representar pues todos los valores que para ellos y ellas había supuesto este proceso. Entonces son grandes murales, ¿no? Que ocupan toda una pared de este patio y le dan como este color, le dan también otra identidad al patio, ¿no? Se la sienten más propio y también los ejecutaron ellos y ellas. Perfecto. Y esto ha sido como uno de los puntos más valorados. Debe haber quedado hermoso, me lo imagino muy, muy bello. Esta entrevista es parte de las listas Arquitectura para el Cambio, Diseño Feminista, Diseño con Perspectiva de Género, Niñez y Diseño, España y Diseño. Las listas las encuentran en YouTube, Spotify y nuestra página web en la sección de recomendados. En varios otros episodios hablamos de diseñar patios escolares. Es un tema hermoso y lo abordamos desde diferentes miradas. Por ejemplo, en el episodio 267, Carmen Cols y Josep Fernández nos cuentan sobre cómo acompañan el proceso de transformación de los patios escolares. Ellos proponen pensar los espacios para que los niños los puedan habitar sin ser invadidos. Si quieren seguir con el tema de los patios, pueden escuchar ese episodio. También en el episodio 377 hablamos de cómo diseñar un patio para todes con Isabel González Galindo y Eva Raga. Me gusta trazar esas conexiones porque no podemos tener una lista de cada tema, o no vale la pena tenerla, pero sí podemos ayudarnos a recordar sobre lo que escuchamos y pensar cada una de estas propuestas como parte de un esfuerzo comunal de diseñar con el otro, con gente de diferentes edades y teniendo en cuenta las diversidades. Sigamos ahora escuchando a Dafne, que tiene muchísimo más para contarnos. ¿Querés que hablemos todavía de otro proyecto más? Está el otro proyecto sobre el que tenías ganas de hablar, que se llama Fem Dissabte a la Plaça d'en Baró, que seguro que lo dije muy mal. Lo no, muy decir. Bien. Que esto es sobre una plaza pública. Sí. ¿Querés contarme qué hicieron? Sí, y lo primero te voy a contar lo que significa el nombre de Fem Dissabte. Hacemos sábado, ¿vale? Pero en catalán esta expresión hace referencia a los días de limpieza y de orden general en las casas, que son los sábados, ¿no? Entonces, de alguna manera, como exportar esta expresión a un espacio público, ¿no? Romper cómo lo cuidamos también y nos lo hacemos nuestra casa. Y este proyecto va sobre la remodelación de una plaza en esta misma ciudad, los dos proyectos son en la misma ciudad, y un poco la idea parte de que es una ciudad muy densa, con muy pocos espacios públicos, pero justo encontramos una plaza que está infrautilizada por cómo es su configuración, ¿no? Porque está desconectada de las calles de colindantes, con muros, ¿no? Hay poca visibilidad, entonces empiezan a pasar una serie de actividades o grupos que lo ocupan y es como un espacio estigmatizado dentro del barrio, ¿no?
Entonces, en relación al resto de plazas que hay en el entorno, buscamos como una actividad que pueda ser complementaria, ¿no? Y encontramos que faltan espacios para niños y niñas de edades intermedias, entre 3 y 12 años. Esto también porque igual en las ciudades sí que tenemos más espacios para niños y niñas más pequeñas, ¿no? Como los juegos infantiles, pero cuando son un poco más grandes, pues encontramos esta falta de espacios estimulantes. Entonces, bueno, pues justamente iniciamos un proceso participativo con los niños y niñas de estas edades. Primero se hicieron unas actividades abiertas en la plaza, ya un poco como una primera acción de ocupación de este espacio y de cambiarle el uso. Se hicieron talleres abiertos durante varios sábados consecutivos y por eso de ahí también el nombre, ¿no? Porque se hacía los sábados. Sí. Y bueno, y al final de los talleres siempre había como un pequeño pica-pica, así que no sé cómo se dice para que se entienda, ¿no? Pero como un vermut al aire libre, para que como es más festivo, ¿no? Para llenar. O sea, como que la gente traía su propia comida, era un picnic. No, los llevábamos, lo poníamos como parte del proceso, lo ponía el ayuntamiento, digamos. Sí. ¿Y qué más? Bueno, y entonces, una vez que ya terminaron estas actividades en la plaza, iniciamos como una segunda fase en la escuela Torre Baidovina, que es vecina de esta plaza. Entonces, de la primera fase habíamos llegado como a una definición de la distribución de usos dentro de la plaza, pues como con manchas, ¿no? Qué sectores tendría y un poco qué tipo de actividad en cada parte. Y ya con la escuela Torre Baidovina teníamos que hacer el diseño concreto, ¿no? De qué mobiliario, qué tipo de juegos, hasta los árboles decidimos conjuntamente. Y a partir de todo esto que se trabajó con el alumnado, pues ya nosotras lo transformamos en un proyecto pues técnico, ¿no? Un proyecto que se pudiera ejecutar, pero teniendo en cuenta como todos estos elementos pues muy identitarios, como un mural grande en toda la medianera, un camino de colores que atravesaba la plaza pues por los caminos más habituales. Y bueno, teniendo en cuenta pues todas las cuestiones también del urbanismo feminista, pues la visibilidad desde el entorno, la accesibilidad, la sostenibilidad, ¿no? Como con pavimentos permeables, aumentando mucho pues los árboles o la vegetación de la plaza. ¿Y bajaron las paredes esas lindantes que las separaban del contorno? Sí, lo hicimos completamente permeable. Perfecto. Y bueno, una cosa que insistimos mucho con los temas de género era que pensáramos un tipo de juegos donde los niños y niñas pensaban que iban a poder jugar juntos y juntas, sin división por sexo, y también que creamos como una plaza policéntrica, que tuviera distintos espacios, todos más o menos igual de grandes y con características diferentes para potenciar diferentes tipos de juego. Y justo, bueno, un año después de la finalización de las obras, pudimos realizar una evaluación, ¿no? Mediante observaciones. Y sí que vimos que estos objetivos pues se lograron, ¿no? Que realmente hay un juego compartido, hay un montón de tipologías de juego distintas. Bueno, no hay una ocupación mayor por parte de niños, ni una dominación, por ejemplo, en la pelota, aunque sí que hay un espacio donde se podría jugar a pelota, pero también pasan otras cosas, ¿no? Porque van en bicicleta, en patines, ¿no? Como no hay esta configuración específica que determina muy claramente que es una cancha, ¿no? Sino que es un espacio pues simplemente con un suelo plano y sin obstáculos, pues bueno, no llama tanto a hacer esta única actividad. Entonces, bueno, realmente sí que hemos visto que dependiendo de cómo estés diseñando un espacio, pues sí que va a influir en cómo las personas lo acaban utilizando. Totalmente. Y hace mucho que trabajan en esto de diseñar espacios diversos. Si le tienes que dar consejos a alguien que recién está empezando a diseñar patios de colegios o estos espacios que son justamente para muchas generaciones y ¿no? Para gente muy diversa y con diferentes tipos de movilidades, ¿qué tipo de consejo le darías? Bueno, uy, qué difícil, ¿no? Pero bueno, nosotras siempre pensamos que el patio de la escuela lo entendemos como el primer espacio público, ¿no? De la infancia, que es el primer lugar donde
donde aprenden a relacionarse como más libremente, ¿no? Sin unas normas tan claras o sin el control adulto. Entonces, bueno, yo les diría que uno, que siempre tienen que hacer participación, porque además la participación, más allá de hacer un proyecto mucho más rico, es un proceso educativo en sí mismo, ¿no? Porque ya reflexionan sobre cómo se va a utilizar, qué relaciones quieren tener, no sé, bueno, es ya educativo. Como que la comunidad se compromete en cuidar el espacio también después, ¿no? Sí. Pero más allá, pues bueno, siempre pensar que no estemos haciendo un espacio jerárquico, ¿no? Más bien un espacio policéntrico, que le llamamos. Bueno, que estemos pensando también en el confort, que esto quiere decir pues que haya sombra, que haya agua potable, que haya espacios pues también de tranquilidad, cómodos, que pensemos también en que sea un espacio bonito y cuidado, ¿no? Y que haya verde, naturaleza, pues todas las cosas que nos hacen sentir bien. Y bueno, y también pensar en eso, en la diversidad, en que hay niños y niñas con diferentes preferencias de juego, pero bueno, también en otras cuestiones, ¿no? A nivel de relaciones, de que les guste hablar o conversar, ¿no? Y que tengamos, pues que realmente estemos haciendo una propuesta que incluya toda esta diversidad. Y si podemos darle un uso pedagógico también, porque al final el patio es un espacio exterior, pero también educativo. Totalmente. Y decime, ¿qué te está inspirando en este momento? ¿Qué estás leyendo, escuchando, mirando? ¿Qué querés recomendarle a otros? ¿Cómo? Estoy en plena crianza. Bueno, diría que estoy aprendiendo de la práctica, ¿no? Y no tanto de toda la teoría. Ok. Pero hay algo especial. Ustedes tienen algunas publicaciones, ¿cierto? Sí. También, ¿querés recomendarme alguna especial? Bueno, nosotras tenemos el patio de la escuela en igualdad. Esta es una guía, bueno, que se ha traducido a un montón de idiomas, por eso está en español también, aunque la original, digamos, era en catalán. Y aquí, pues un poco se cuenta todo este proceso participativo, ¿no? Es como una guía de actividades, pero también se dan algunas recomendaciones, ¿no? Sobre cómo transformar estos patios en clave feminista. Y bueno, también mi tesis doctoral justamente va sobre, se llama El espacio como agente coeducador y bueno, pues analiza, está disponible también en formato abierto y bueno, además de todo el marco teórico, pues analiza casos prácticos de cómo se han llevado a cabo pues estos procesos de transformación. Está publicado con licencias abiertas, lo podemos bajar, sí. Todo, además en nuestra web tenemos un apartado que se llama Mediateca. Y ahí todo lo que tenemos, bueno, prácticamente todo está en formato abierto y se puede consultar. Y bueno, tenemos publicaciones, pero también audiovisuales de distintos proyectos. Buenísimo. Y decime una cosa, hay algunos espacios donde la clave feminista todavía no llegó, ¿cierto? ¿En qué espacios les gustaría trabajar que todavía no se les dio y que te parece que necesitarían un poco de esta mirada? Muchos espacios, ¿no? Bueno, nosotras ahora hemos estado muy enfocadas en el tema del espacio público y de la parte exterior, ¿no? Y los equipamientos educativos. Y yo creo que nos gustaría también empezar a explorar lo que es más la parte de edificación, ¿no? Equipamientos públicos, pero más la parte de edificación. Y bueno, creo que ahora también por la parte que nos está tocando vivir a algunas personas del equipo, pues todo lo que tiene que ver con esta primera etapa de la maternidad, ¿no? Con la lactancia y qué apoyos nos da espacio público para esto, ¿no? Sería una de nuestras preferencias, ¿no? Ahora para explorar también. Sí, no sé cómo es en España, pero acá, por ejemplo, aparecieron en algunos centros comerciales, por ejemplo, espacios para madres, para ir a cambiar a los bebés y para la lactancia. ¿Ustedes también están teniendo ese tipo de espacios? Bueno, los cambiadores sí, ¿no? Que esto también es un tema porque... Los cambiadores en los baños no, pero como lugares donde como un poco más sociables. No es que vas adentro de un baño sola con tu bebé, sino que es como más... No estamos... O si los hay son muy puntuales, pero no está generalizado, ¿no? Me dio curiosidad. Muy bien. Pero ahí sí, ¿no? Están, pero que son como unos
como unas habitaciones en los centros comerciales. Sí, como una especie de living, como un espacio adentro. Bueno, nosotros tenemos muchos espacios adentro porque hace frío en Finlandia. Entonces usamos un poquito menos las plazas que en España, ¿no? Obviamente que las usamos en verano, pero nuestro verano es corto. Sí. Pues mira, muy interesante. Me gustaría conocer. Bueno, tenemos varias maneras de compartir espacios públicos también cerrados, o como hay como, por ejemplo, jardines de infantes abiertos, que no diría que son jardines infantes, son como espacios que parece un jardín de infantes, pero van las madres con los niños. Entonces, como podés ir ahí y desayunar, y hay otras madres con otros bebés, pero son como un espacio familiar, ¿no? Que le llaman aquí. Claro, es como, sí, como el club del barrio. Claro. Que puedes ir allá, pero tienes que estar tú, digamos, con tu peque. Claro, exactamente. O sea, no hay maestras. Hay algunas coordinadoras, pero no se hacen cargo del bebé, sino que a veces coordinan actividades con madres y bebés, padres Aquí también y bebés. Lo tenemos esto, pero digamos que, bueno, no sé si puedes ir cuando quieres o tienes que estar en un grupo, pero sí, esto sí existe, ¿no? Como más coordinado, ¿no? Pero digamos que lo que no existe son, por ejemplo, espacios donde tú puedas ir a dar el pecho, donde tú estés por la calle, por ejemplo, y necesitas ir a dar el pecho y que tengas un espacio pues más acogedor y con facilidades, ¿no? De apoyo. Ya vendrán. Bueno, y entonces en el futuro hablamos de que estaría interesante esto de enfocarse en los espacios educativos también, pero en la parte como en los espacios interiores. Pero ¿hay algo más a donde te parezca que la práctica de ustedes las está llevando, que les gustaría en el futuro? ¿Hay hacia alguna otra dirección donde les gustaría ir en el futuro? Wow, pues ahora mismo. No sé, creo que nos gustaría, seguir profundizando, pero en las líneas donde ya trabajamos. Tenemos un proyecto, que no sé si esto formaría parte del futuro, que todavía está bastante en construcción, se llama La Generadora, y para nosotros es como un paraguas donde se pueda dar la innovación, compartir conocimientos también, como crear una red, ¿no? Internacional. Y de momento, pues, dentro de este paraguas tenemos un curso, ¿no? Que se llama Herramientas y Estrategias para unas especialidades feministas. Y, en el cual, al ser online, sí que hemos tenido participantes de muchos países. Y sí que se ha formado como alguna parte de esta red, pero sí que es un proyecto que nos gustaría seguir expandiendo y ampliando. Esto de armar una red alrededor de la arquitectura feminista o los espacios. Sí. Perfecto. Y la generadora, la idea es que se arme una red a través de cursos, y hay también otros formatos de otro tipo de cosas que pueden llegar a pasar con la generadora. Pues nos gustaría, pero es lo que te digo, ¿no? Que todavía es un proyecto en construcción. Todavía no sabemos muy bien qué pasará. De momento tenemos solo las formaciones, pero queremos que pasen más cosas, ¿no? Nos parece que puede ser pues este espacio de innovación, de investigación, de crear redes. Tenemos que trabajar en ello. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, ahora se ha dormido, ¿no? Tenía que ser así. Muchas gracias. La aburrimos. Dafne nos cuenta lo importante que es consolidar algunas líneas de trabajo en las que se centran. Y eso también se refleja en la creación de este podcast. Mientras algunas áreas se afianzan, van surgiendo nuevos temas de manera natural. Algunos de estos temas se repiten sin buscarlos, porque en el mundo del diseño, el urbanismo y la arquitectura están de moda, son tendencia. Así que sin buscar específicamente a personas que se dediquen a estos temas, terminan apareciendo. Otros temas los busco de manera consciente, ya que no son todavía lo que está en la corriente principal, pero mi intuición me dice que vale la pena explorarlos. A veces ni siquiera es mi intuición, sino simplemente mi deseo de aprender más sobre algo sobre lo que escuché.
Algunas amigas me dijeron que tengo intereses muy variados, y sí, es cierto, si quisiera enfocarme solamente en un tema, estaría en la universidad haciendo un postdoctorado, pero no me da ganas. Me gusta tener una perspectiva amplia en cuanto a proyectos, me entretiene, donde el enfoque principal en general de estos proyectos es escuchar a los demás, tener encuentros con personas diferentes para ampliar nuestras perspectivas y poder imaginar juntos. Quizás lo que une a diseño y diáspora no sea solo el diseño con un propósito para una sociedad más justa y abierta, sino también la manera en que diseñamos juntos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.